¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre sumas de variables aleatorias y teorema central del límite, ¿sí? Y bueno, ya estamos en la unidad 4, ¿sí? En probabilidad y estadística en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires. Y bueno, este video contiene sumas de normales y de Poisson como caso especial, teorema central del límite y bueno, ejemplos y ejercicios, ¿sí? Bueno, yo antes de dar toda la parte, digamos, fundamental para hacer los ejercicios, te voy a intentar explicar, al menos hasta cierto punto, lo que es una suma de dos variables aleatorias, ¿sí? Y bueno, sean x e y dos variables aleatorias. O sea, básicamente esto es una función del espacio muestral en números reales, pero pensá, digamos, que es un número que cambia cada vez, digamos, ¿sí? Y esto es un número que cambia cada vez que realizas el experimento. Entonces, bueno, esto es un número más un número y bueno, da un número entonces. Quiere decir que hay una variable aleatoria que es la suma, ¿sí? De estas dos variables aleatorias x e y que se denota s igual x más y. Bueno, esta variable aleatoria s tendrá una función de probabilidad puntual o una función de densidad de probabilidad según sea discreta o continua, ¿sí? Y bueno, eso es justamente lo más interesante, ¿sí? O sea, esto es una variable aleatoria porque es una función del espacio muestral a los números reales, suma de estas dos funciones, si quieres pensarlo también. Pero claro, ¿cuál es la probabilidad de que la suma tome un determinado valor? Eso es lo más interesante. Y bueno, vamos a un ejemplo sencillo. Mira, vos suponete que el recorrido de x, ¿sí? Es el conjunto de los números naturales entre 1 y 3, o sea, 1, 2 y 3, y el recorrido de y también. O sea, cada una tiene el mismo recorrido, 1, 2 y 3, ¿sí? Y cada una de las probabilidades, para hacerlo sencillo, es un tercio, un tercio, un tercio. O sea, cada probabilidad cada elemento del espacio muestral es equiprobable. O sea, la probabilidad de que x valga 1 es un tercio, la probabilidad de que x valga 2 es un tercio y la probabilidad de que x valga 3 es un tercio, y lo mismo con la y. Eso te lo sintetizo acá. Entonces, bueno, es interesante notar que como x es un número 1, 2 o 3, digamos, e y es uno de los números 1, 2 o 3, x más y es uno de los siguientes números, o sea, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, yo sumo un número que está entre 1 y 3, digamos, y otro número que está entre 1 y 3 naturales, digamos, y bueno, la suma, ¿cuánto me puede dar? 2, 3, 4, 5 o 6, ¿sí? O sea, ese va a ser el recorrido de ese, ¿sí? Pero ¿cuál es la probabilidad de cada uno de esos valores? Bueno, va a depender de las probabilidades de que cada x o y tome uno de estos valores. Yo, para hacértelo sencillo, te dice que son todos equiprobables, ¿sí? Un tercio, un tercio, un tercio y acá un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, bueno, hay varias formas de que la suma de dos, bueno, no, varias no, hay una sola, uno más uno. Entonces, la probabilidad de que x valga 1 es un tercio y la probabilidad de que y valga 1 es un tercio, eso lo tenemos acá, x igual a 1 un tercio, e igual a 1 un tercio. Entonces la probabilidad de que x valga 1 e y valga 1, si son independientes, acá está, es un tercio por un tercio, o sea, un noveno. O sea, la probabilidad de que la suma sea 2 es un noveno. ¿Sí? ¿Ves? Hay una sola posibilidad de que la suma sea 2 y es esta altura, digamos, un noveno. Porque tiene que ser x1 cuya probabilidad es un tercio e y1 cuya probabilidad es un tercio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 3? Bueno, 3 se puede dar porque es 2 más 1 o porque es 1 más 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se dé, por ejemplo, 1 y 2? Bueno, como decíamos que eran todas equiprobables, es un tercio por un tercio, un noveno, y acá también es un noveno, pero tengo claro, un noveno más un noveno, porque estas dos posibilidades, ¿sí? 2 más 1 o 1 más 2, suman 3. Entonces la probabilidad de que la suma sea 3 es 2 novenos. ¿Ves? Después la probabilidad de que la suma sea 4 tiene tres posibilidades. 3 más 1, 2 más 2 y 1 más 3. Entonces sería un noveno más un noveno más un noveno, 3 novenos. ¿Sí? Te lo dejo en novenos para que ahora chequeemos rápido que es una función de probabilidad puntual. Que la suma sea 5, la suma va a ser 5 si es 3 más 2, porque 5, o 2 más 3. ¿Sí? Entonces ves, hay dos posibilidades, 2 novenos. Y que la suma sea 6 es similar a esta, hay una sola, es un noveno, porque 6 cuando se va a dar. Y cuando x sea 3, cuya probabilidad es un tercio, y que y sea 3, cuya probabilidad es un tercio. Un tercio por un tercio, un noveno, y es la única. Ahora fíjate, esta es una función que para cada valor k del recorrido es mayor o igual a 0 y la suma da 1. ¿Ves? 1 más 2, 3, más 3, 6, más 2, 8, más 1, 9. 9 novenos, 1. Bueno, esto es la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria S. ¿Sí? Ahora yo te voy a dibujar esta función de probabilidad puntual. ¿Sí? Mira, mira qué interesante. Y los valores posibles son 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? El recorrido de ese son 2, 3, 4 y 5 y 6.
Y cada una de las probabilidades, ¿sí? Es 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, 2 novenos, 1 noveno. Mirá lo que pasa. La probabilidad del 2 es 1 noveno, la probabilidad del 3 es 2 novenos, la del 4 es 3 novenos, 2 novenos, 1 noveno. Lo que me interesa que se note acá que los valores extremos del recorrido es como que empiezan a tener baja probabilidad y empiezan a tener alta probabilidad de los de adentro, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa en este momento, a donde estoy yendo, que vos entiendas bien, ¿sí? Ahora vamos a decir, Martín, pero esto es un lío, y esto para el caso fácil, toda probable, discreta, esto, me llegan a tomar esto y me liquidan. Bueno, no, porque tenemos estos teoremas, mirá. La suma de Poisson es Poisson, independientes, ¿sí? Este teorema se enuncia formalmente diciendo que si X es de Poisson con parámetro lambda 1 e Y es de Poisson con parámetro lambda 2, son dos variables aleatorias de Poisson independientes, entonces la variable aleatoria S igual X más Y, o sea, ¿por qué la suma de dos variables del mismo tipo tiene que ser del mismo tipo? No, no es el caso. Por ejemplo, nosotros vimos que la suma de dos exponenciales es gamma, ¿ves? No es del mismo tipo. Ahora, algunas veces tal vez queda del mismo tipo. Bueno, con la Poisson sí. Si X es de Poisson con parámetro lambda 1 e Y es de Poisson con parámetro lambda 2 independientes, entonces la variable S, que es X más Y, la suma de estas dos, es de Poisson con parámetro lambda 1 más lambda 2. ¿Sí? Un buen teorema que nos puede llegar a resolver alguna situación difícil. Y lo mismo pasa con las normales, ¿sí? La suma de dos normales, o sea, si X es normal con parámetros mu1 y sigma 1, o sea, con media mu1 y con desvío sigma 1, e Y es normal con media mu2 y desvío sigma 2, son independientes X e Y. Entonces la variable aleatoria S igual X más Y, ¿sí? La suma de estas dos, en el sentido expresado anteriormente, ¿sí? Es también normal, o sea, la suma de normales es normal, con parámetros mu1 más mu2, o sea, la suma de las medias, bastante razonable esto, y la varianza sería, como son independientes, sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado, ¿no? Bueno, pero el desvío, pues nosotros ponemos acá el desvío, sería entonces la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado, que es la varianza del primero, más sigma 2 cuadrado, que es la varianza del segundo, porque son independientes. ¿Está bien? Conclusión, suma de Poisson es Poisson con en el parámetro la suma de los parámetros, y en normales, bueno, hay dos parámetros, las medias anda bien, y el desvío es la raíz cuadrada de la suma de las varianzas, ¿sí? Entonces, bueno, este me interesa más que este, ¿sí? Este se evalúa menos, es más difícil que aparezca, pero hay una práctica, ¿sí? Se evalúa mucho más, bueno. Bueno, y para eso tenemos el ejercicio 3, ¿sí? De la unidad 4. Un circuito funciona con varias resistencias independientes en serie, cada una de las cuales tiene una distribución normal con media 20 ohms, ¿sí? Y varianza 0,36 ohms al cuadrado. Se instalan 6 de estas resistencias. ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia del circuito supere los 118 ohms? ¿Sí? O sea, vamos a suponer que la resistencia total del circuito es la suma de las resistencias que lo componen. Como cada una aporta 20, digamos, y bueno, hay 6, y más o menos debería haber 120 ohms de resistencia. Bueno, pregunta por qué la resistencia del circuito supere 118 ohms. Bastante razonable, ¿sí? Entonces, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, nosotros acabamos de ver que la suma de normales es normal. Entonces, como cada una de las resistencias tiene una distribución normal, ¿sí? Y bueno, la resistencia total del circuito estamos suponiendo que es la suma de las resistencias, estamos en una situación de suma de normales, ¿no es cierto? Bueno, entonces definamos la variable aleatoria XY, cantidad de ohms de la iésima resistencia, con igual 1, 2, 3, 6. O sea, la primera resistencia capaz que aporta 21, la segunda capaz que aporta 17, andás a ver. Bueno, entonces la suma de las 6, ¿sí? Puede o no superar 118. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que supere 118? Cada una es normal con media 20 y desvío, ¿no es cierto? Como la varianza es 0,36 ohms al cuadrado, el desvío sería 0,6 ohms. También pues 6 por 6, 36 y la coma, ¿sí? Bueno, entonces la resistencia total del circuito es entonces la variable aleatoria suma de estas 6 resistencias. X1 más X2 más X3 más X6, ¿sí? Ahora, de acuerdo al teorema anterior, la variable S, la suma de estas, es normal, porque suma de normales es normal, y bueno, ¿qué habría que sumar? 20 más 20, antes lo vimos como 1 y mu2, acá serían
6 de estas, 20 más 20 más 20, 6 veces que da 120. Y después las varianzas, ¿no? Las varianzas serían la suma de las varianzas, como son independientes, ¿sí? 0,36 más 0,36 más 0,36 6 veces, o sea, 6 por 0,36, pero como acá ponemos el desvío, sería raíz de 6 por 0,36. Bueno, esta cuentita da 120, obviamente, y raíz de 6 por 0,36 resulta que da 1,4696. ¿Sí? Quiere decir que la resistencia total del circuito, ¿sí?, es una variable aleatoria normal con media 120, y desvío 1,4696. Y bueno, acá ya estamos porque nosotros ya sabemos usar con el celular la aplicación que nos da las probabilidades de variables aleatorias distribuidas normalmente. Nos están preguntando por la probabilidad de que S sea mayor a 118. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo hacemos eso? Con el celular. Vamos al celular, ponemos normal, ¿sí? No te lo explico otra vez porque se hacen largos los videos y te aburren, ¿viste? Entonces nos vamos al celular y ponemos en la normal con media 120 y desvío 1,4696. ¿Sí? Le ponemos 118 y mayor y nos da directamente 0,91323. Quiere decir que la respuesta al ejercicio, ¿cuál es? ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia del circuito supere 118? Bueno, es esto, que la suma esta supere 118. ¿Cuánto vale? 0,91323. ¿Sí? Y terminamos el ejercicio. ¿Ves qué sencillo que es cuando uno usa el teorema y no tiene que hacer todo eso de los palitos que hicimos al comienzo del ejercicio? ¿Está bien? Bueno, y ahora nos vamos a un teorema fundamental. ¿Sí? Se llama teorema central del límite. ¿Sí? Y es el teorema más importante de toda la probabilidad. ¿Sí? El teorema dice así: sean x1, x2, xn una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Y esto se acostumbra a abreviar I y D. Independientes e idénticamente distribuidas. I y D. ¿Sí? Bueno, como están idénticamente distribuidas, la esperanza de todas, ¿sí?, de cada una, ¿sí?, es mu. O sea, la esperanza de la primera debería ser mu1, la de la segunda mu2, la de la n mu n. Bueno, pero como están idénticamente distribuidas, todas las esperanzas son la misma, mu. Y las varianzas, en la varianza de xy sería sigma sub i al cuadrado, pero no, sub i no porque idénticamente distribuidas. Entonces la varianza de xy es sigma cuadrado. Sea Sn, ¿sí?, la suma de estas primeras n variables. ¿Sí? Bueno, esto es increíble porque si yo quiero sumar n variables y quiero ver cómo queda esa suma, y debería conocer cómo es cada sumando, ¿no es cierto? Bueno, resulta que este teorema dice así, que la suma de normales es normal en español. ¿Sí? Entonces, si S sub n es x1 más x2 más xn, es la suma de las primeras n variables aleatorias de esta sucesión, ¿sí?, entonces la variable aleatoria S sub n, ¿sí?, menos n veces mu, esto lo único que hace es normalizarla, ¿sí?, es dejarla como normal 0,1, pero esta es normal, ¿sí?, menos n veces mu, dividido raíz cuadrada de n, sigma, el sigma está fuera de la raíz, ¿sí?, dividido raíz de n por sigma, cuando n tiende a infinito, tiende a una variable aleatoria z que es normal 0,1. ¿Sí? Lo que te está diciendo este teorema es que la suma de variables aleatorias independientes tiende a una normal cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Bueno, este límite es un poco difícil de explicar porque acá habría que explicar lo que es una convergencia de una sucesión, porque esto es una sucesión, ¿ves? Y esta es una sucesión de sumas parciales, y esta sucesión de sumas parciales, ¿cómo converge a una nueva variable aleatoria? No es una sucesión de números, ¿sí? Bueno, esta convergencia se llama convergencia en distribución, pero no hace falta, digamos, que nosotros lo entendamos bien a nivel matemático, digamos, sino que nosotros tenemos que saber que la suma de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas es normal. Y después esto, el menos n veces mu dividido sigma raíz de n o dividido raíz de n por sigma, te la normaliza, digamos, es normal y 0,1. Ahora vamos a decir, pues esto es increíble, no puede ser, que la suma de n variables, sean como sean las variables, tiende a una normal. Bueno, yo sé que es un poco difícil de creer, ¿sí?, pero te voy a intentar convencer con el celular, ¿sí?, que para eso nosotros tenemos el celular. Bueno, entonces vos fíjate, mira, vamos a nuestra aplicación, ¿sí? Yo te quiero mostrar que la suma de variables aleatorias, sean las que sean, te termina quedando una normal. Vos decís, sí, pero ¿y las discretas cómo va a quedar una normal si las discretas son discretas y la normal es continua?
Bueno, mira, vamos a la binomial. Vamos a fijar una probabilidad, la que vos quieras. Yo voy a poner 0,32. No sé, pero poner la que vos quieras si querés en el celular. Y n lo voy a hacer tender a infinito. ¿Cuándo se va a empezar a usar el teorema central del límite? Cuando n sea mayor a 30, ya vamos a suponer que la aproximación normal funciona muy bien. ¿Viste que dice tiende? Bueno, entonces no es exactamente una normal, a menos que cada una sea normal. Bueno, cuando n sea mayor a 30 vamos a suponer que es una normal. Vos suponete que n es 3. ¿Vos ves acá una normal? No, la verdad que no. Ahora, si n es 10, ¿sí? Ves una normal y un poquito más que antes. Ahora vos suponete que n fuera 30. ¿Ves una normal? Y sí, bastante, ¿no? Y si n fuera 300, ni te cuento que hay una normal, ¿sí? Así que ves, acá vemos como la binomial, que es suma de Bernoulli, digamos, crea una normal. Vamos a ver, por ejemplo, con la gamma. Con alfa igual a 3, ¿sí? Y beta igual a 0,6, ves una normal más o menos, no tanto. Con 30 ves una normal y ya bastante bien. Y con 300 ves una normal. Sí, ni hablar. ¿Ves? Otro caso donde tiene una normal. Vamos, por ejemplo, a la Poisson. Mira, la Poisson. Vamos con un lambda 3. ¿Ves una normal? Un poquito sí, pero no tanto. Vamos con lambda 30. ¿Ves una normal? Sí, ni hablar, ¿no? ¿Y 300? Mira, ¿ves? Entonces, la suma de variables aleatorias independientes y idénticamente distribuidas tiende a una normal. Y después el menos mu dividido sigma, ¿viste? Menos n veces mu dividido raíz de n sigma, te la normaliza en que sea 0,1. Pero bueno, acá nos convencimos entonces con esta aplicación que la suma de variables aleatorias cuando n tiende a infinito parece ser una normal, ¿sí? Como una muestra de que el teorema central del límite es válido, ¿sí? Entonces, bueno, ahora que te convenciste, ¿sí? De que la suma de n variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas cuando n tiende a infinito tiende a una normal y menos n veces mu dividido raíz de n sigma tiende a una normal y 0,1, ¿sí? Bueno, podemos hacer el ejercicio 7, ¿sí? El ejercicio 7 de nuestra práctica. En una población determinada, la estatura de una persona adulta tiene un promedio de 165 centímetros y un desvío estándar de 7 centímetros. Si se toma una muestra aleatoria de 100 personas de esta población, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la estatura media supere 168 centímetros? Ahora vamos a decir, ¿estoy en la situación del teorema central del límite? Y sí, porque vos podés pensar que cada x1, x2, xn, ¿sí? x100 sería acá porque vas a tomar una muestra de 100, ¿sí? Bueno, es la altura de la iésima persona. O sea, la variable aleatoria xy es la altura de la iésima persona. Y cada variable aleatoria tiene esperanza 165, o sea, el mu de este teorema sería 165, y la varianza sería 7 al cuadrado centímetros al cuadrado, pero bueno, el desvío estándar sería 7 centímetros. O sea, lo que vamos a poner acá es 7, ¿sí? Y n va a ser 100, ¿sí? Entonces, ¿qué es la estatura media de 100 personas? Bueno, la estatura media de 100 personas evidentemente es la suma x1, lo que mida el primero, más lo que mida el segundo, más lo que mida el 100, dividido 100, obviamente, el promedio de 100 números, ¿sí? X media, y se está preguntando por, te borro eso que ya no sirve, por la probabilidad, ¿sí? De que la media, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la estatura media, de que X media sea mayor a 168 centímetros? Ahora acá te lo formalizo un poco, donde cada xy es la altura de la iésima persona. Esta es la primera. Por el primero mide 1,64. Vamos a ver. El segundo mide 1,79. El tercero mide 1,58. Bueno, y cuando lo sumas los 100 obtenés un número que dividido 100 te da el promedio de esos 100. ¿Sí? Bueno, ahora, cada vez que agarres una muestra de 100, ¿sí? ¿Superará o no 168? Bueno, ¿con qué probabilidad se supera 168 centímetros? Bueno, entonces, lo que nos están preguntando es que la probabilidad de que x raya mayor a 168, que x raya escrito en largo es x1 más x2 más x100 dividido 100 mayor a 168. Ve que ya estoy un poquito en el teorema central del límite, porque estas primeras, ¿sí? Son la S100 del teorema central del límite. Bueno, entonces, ¿qué hago? Como yo tengo la suma de las primeras 100, este dividido 100 molesta un poquito, entonces vamos a pasarlo multiplicando. Esta probabilidad es lo mismo que la probabilidad de que x1 más x2 más x100 sea mayor a ¿cuánto?
a 16.800. Entonces, ¿ves? Esta es la suma, ¿sí?, de las primeras 100 variables, de acuerdo al teorema central del límite. Si yo le resto 100 veces mu, ¿sí?, dividido raíz de 100, que es n, sigma es 7 porque sigma cuadrado es 7 al cuadrado, entonces sigma es 7, esta variable, ¿sí?, es normal 0,1. ¿Te acuerdas? Mira, la suma menos n veces mu, n 100 acá, mu es 165, y raíz de n 100, sigma. ¿Te acuerdas acá? Mira, Sn sería x1 más x2 más x100. Menos n, menos 100, veces mu es 165, dividido raíz de n, que es 100, sigma, que es 7. Esto igual lo vas a poder ver cuando hagas el examen, porque esto no te lo tenés que aprender de memoria, pero bueno, entendámoslo bien. N100, mu es la media y sigma es el desvío. Y xsn, que es x1 más x2 más x100. Bueno, entonces, ¿qué te queda? P de x1 más x2 más x100 menos 100 veces mu dividido raíz de 100 sigma, que sea mayor a ¿cuánto? Eso acá, ¿qué hice? A todo este lado izquierdo de la desigualdad, digamos, le resté 100 por 165. Bueno, para que se mantenga la desigualdad, al otro lado también lo tengo que hacer, por supuesto. Entonces pongo menos 100 por 165 al otro lado. Y como es positivo, por lo que divido, no hay que andar viendo si esto cambia de signo, ¿sí? Bueno, como lo divide por raíz de 107, también divido del otro lado por raíz de 107. Bueno, y acá viene la parte importante. Todo esto, porque está bien, sí, ¿y ahora qué hago? Bueno, todo esto es una normal 0,1. ¿Sí? O sea, todo esto es una normal 0,1. Es la probabilidad de que z, la normal 0,1, ¿te acordás? La variable z es la normal estándar, sea mayor a esta cuentita. ¿Y esta cuentita cuánto es? 16.800 menos 16.500, ¿no es cierto? Esto es 300. Y raíz de 100 es 10 por 7 es 70. Bueno, 300 dividido 70 da 4,2857. Y si vos lo ponés en el celular, le ponés normal 0,1, ¿sí? 0,1. La probabilidad de que una normal 0,1 sea mayor a 42857 es casi 0, casi 0. Es 0,000009. O sea, es muy baja la probabilidad de que en 100 personas elegidas al azar se supere 168 si la media es 165 y el desvío es 7. Vos me vas a decir, pero no puede ser, Martín, algo anda mal acá. Por supuesto que no anda nada mal porque esto es el teorema central del límite. Pero lo que yo te quiero decir es, no es que una persona mida más de 168. Eso sí puede ocurrir. Porque si una persona mide 165, y bueno, se puede mover 7 centímetros para la izquierda o 7 para la derecha. Sí, puede ser que se mueva hasta 168 o que supere 168. Pero que una media supere 168 es muy difícil. ¿Por qué? Porque se van a compensar los que son más altos de 165 con los que son más bajos. Entonces uno va a restar al otro y la media va a estar muy cerca de 165. ¿Por qué se va a ir a 168 la media? Una observación individual sí puede irse, eso es cierto. Pero la media no puede moverse mucho de 165. Por eso es que es tan baja la probabilidad de que la media supere 168. Casi despreciable, ¿sí? Casi cero. Bueno, en general esta probabilidad sí es aproximada. ¿Sí? Esta probabilidad es aproximada porque la estás aproximando por el teorema central del límite. Pero ponemos igual por un pequeño uso de notación. ¿Sí? Esto es una aproximación numérica. Esto es una aproximación teórica, digamos. No es exactamente igual. Es aproximadamente igual. ¿Cuándo se puede poner un igual acá? Bueno, cuando cada una de las x1, x2, xn sea normal. Porque la suma de normales es normal. La suma de variables que no son normales tiende a una normal. Entonces, esta probabilidad ya va a pasar a ser aproximada. ¿Está bien? Pero bueno, a veces uno dice calcular la probabilidad usando el teorema central y asume que esa aproximación es tan buena que la asumimos como si fuera un igual. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en el próximo video que va a tratar sobre estimadores estadísticos, ¿sí? Y después un último video sobre intervalo de confianza y ahí ya tenemos todo lo que necesitamos para el parcial. Entonces vamos a tratar de dejar al menos una semanita como repaso, ¿sí? Para subir ejercicios, ¿sí? Motivaciones, dar algunos consejos, ¿sí? Para que vos apruebes el examen, porque todo este laburo para no aprobar encima te imaginas que no queremos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video y muchas gracias.